Hola, buenas tardes. Bona vesprada i benvinguts al Menador Espai Cultural. Hoy se celebra la segunda charla del ciclo Las múltiples caras del cambio climático, organizado por la Casa de la Ciencia del CSIC en Valencia. Esta es la primera vez que una charla de un ciclo del CSIC se celebra en Castelló. Y por eso quiero dar las gracias al Comité de la Casa de las Ciencias y especialmente al delegado institucional, Juan Fuster, por apoyar y promover que estas charlas salgan de la ciudad de Valencia, para así llevar la divulgación de la ciencia a otras zonas de nuestro territorio. Y en este caso a Castelló, donde el CSIC también tiene un centro de investigación, el Instituto de Acuicultura Torre de la Sal. También quiero dar las gracias por su colaboración a la Universitat Jaume I. La UGI es la entidad referente del conocimiento en Castelló y ir de su mano es una fortaleza para aumentar la visibilidad de la ciencia en esta ciudad y en esta provincia. El tema del ciclo, el cambio climático, es uno de los grandes temas del momento actual. Parece que ya no hay nada en nuestras vidas que no vaya a estar influido por el cambio climático y cuando pensamos en él pensamos siempre en aumentos de la temperatura, acontecimientos extremos como la sequía, la desertificación, pero el cambio climático puede afectar a muchas más cosas como es la salud, el bienestar social o la actividad económica. Es, por tanto, un tema muy complejo que es evidente que no podemos afrontar en un ciclo de conferencias con 6 charlas, ¿no? La coorganizadora del ciclo, Teresa Blasco, y yo pues hemos querido elegir solamente algunos temas para poder dar un poco de pinceladas de luz sobre el asunto. Como siempre en estos ciclos, queremos ofrecer una visión científica y para ello hemos buscado a investigadores expertos en cada uno de los temas. Esperamos que los datos que ellos nos transmitan nos ayuden a tener un mejor conocimiento y criterio a la hora de filtrar todas las noticias y comentarios que corren por ahí sobre el tema. De este ciclo de 6 conferencias, que podéis encontrar en la página web de la Casa de la Ciencia, aquí está la del título de hoy. 2 de ellas van a ser en Castellón, la de hoy de Diego, y una el 15 de febrero que impartirá Inmaculada Martínez Zarzoso, de la Universitat Jaume I, sobre cambio climático y migraciones internacionales. En ella nos hablará de los retos y las oportunidades de los desplazamientos humanos a nivel internacional. Las otras 4 charlas se celebrarán en la Casa de la Ciencia, en Valencia, pero pueden verse en streaming en directo, igual que esta de hoy se puede ver y además se quedan grabadas en el canal de YouTube de la Casa de la Ciencia para ver a demanda cuando uno quiera. Es muy interesante lo que hay allí, si queréis investigarlo. Hoy tenemos aquí a Diego Kersting, con el título de la charla que tengo a mis espaldas. Y Diego nos va a hablar de un tema que los castellonenses nos es muy cercano y querido, como es la zona de las Illes Columbretes. Pero esto no es una charla de un tema local, porque el trabajo de Diego en la Reserva Marina de les Illes Columbretes recoge series de datos que son únicos en todo el Mediterráneo. ¿Y quién es Diego? Pues Diego Kersting es licenciado en Ciencias del Mar por la Universidad de Vigo y doctor en Ciencias del Mar por la Universidad de Barcelona. Y sus líneas de investigación se enfocan principalmente en el estudio de los impactos del cambio global en los ecosistemas marinos y en el estudio y conservación de especies vulnerables. Diego ha desarrollado su investigación en distintos organismos como la Universidad de Barcelona o la Freie Universität de Berlín y trabaja en la actualidad como investigador Ramón y Cajal en el Instituto de Acuicultura Torre de la Sal. Diego ha actuado como asesor para organismos nacionales e internacionales, entre ellos la Oficina Española de Cambio Climático del Ministerio de Transición Ecológica, para la que redactó un trabajo sobre este tema, y también ha sido asesor de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, coordinando la inclusión en la lista roja de protección de algunas especies en peligro, como la madrépora mediterránea o la nacra. En el año 2002, Diego pone en marcha el programa de seguimiento de los efectos del cambio global en la Reserva Marina de las Illes Columbretes, que continúa hasta la actualidad y que recoge series de datos, como digo, únicas en el Mediterráneo. Bueno, digo, no te quiero quitar más tiempo porque a las 8:30 tenemos que estar fuera de aquí. Así que vamos a sumergirnos en las aguas del Mediterráneo.
Vale. Bueno, muchas gracias, Ana, por la presentación. Y bueno, a la Casa de la Ciencia, al CSIC y a las organizadoras, a Ana Gómez y a Teresa Blasco, la invitación para poder estar aquí y participar en este ciclo. Bueno, es una temática muy interesante, como ha comentado ya Ana, y además muy necesaria, ¿no? Y, es decir, que hablemos sobre este tema es realmente necesario en el contexto actual. Y además me hace mucha ilusión estar aquí en Castellón presentando, ¿no?, precisamente estos estudios que realizamos ya desde hace muchos años en Columbretes. Y me alegro mucho además de ver muchas caras conocidas entre el público. Cuando miramos al mar vemos esto, es decir, hay una gran masa de agua azul que nos esconde todo lo que hay debajo, los procesos que ocurren, cualquier cosa que esté ocurriendo en el mar nos la tapa, ¿no?, esta capa de agua. Y pese a que dependemos del mar, no solo para alimentación, ¿no?, el mar, por ejemplo, también regula nuestro clima, pese a que dependemos tanto del mar, sigue siendo un gran desconocido. Esto lo tenemos que tener en cuenta. Fijaros en este titular. Si viéramos un titular así, esto sería terrible, ¿no? Es decir, es algo que, ¿no?, las llamas se extienden miles de kilómetros arrasando desde, ¿no?, una extensión tan importante. Pues que sepamos que esto ya ocurre en el mar, ya ha ocurrido, además ya hace años que ocurre y ocurre de forma recurrente. Hoy os hablaré sobre el tema y bueno, entenderemos un poco más lo que quiero decir. Venimos de un 2023 que ha batido todos los récords. Son las temperaturas más altas que se han registrado desde que hay registros. Podéis ver aquí los datos, estos son datos globales. Aquí otra vez esta información, no sé si estáis familiarizados con estas barras de calentamiento, esto bueno, ha salido mucho en los medios, es una forma muy visual de ver las anomalías, lo que llamamos anomalías térmicas, es decir, las barras, ¿no?, de color azul y en el caso del gráfico que apuntan hacia abajo son anomalías térmicas negativas, quiere decir que en este caso son años que a nivel global han sido más frescos que la media, y si tenemos barras de color rojo, y en el gráfico además apuntando hacia arriba, datos positivos, nos está indicando que tenemos anomalías térmicas positivas y que son años que son anormalmente calurosos respecto a la media. Así nos podemos fijar cómo durante las últimas décadas estas anomalías térmicas positivas son recurrentes y además cada vez tienen más intensidad. Esto es causado por el cambio climático y este cambio climático es claramente causado por la actividad humana, por la emisión de gases de efecto invernadero. En un planeta en el que prácticamente el 70% está ocupado por mares y océanos y que además estos océanos han absorbido durante las últimas décadas el 90% de este calentamiento que estamos hablando, es de esperar que estas anomalías térmicas de las que hablo, ¿no?, estos eventos anormalmente calurosos, ocurran también en el medio marino, en el océano, ¿vale? Y la gráfica que vemos ahora aquí nos muestra, es una media para el océano global, para todos los océanos del planeta, y volvemos a ver lo mismo, como estas anomalías térmicas positivas, estos años anormalmente calurosos, los empiezan a aparecer en estas décadas y son cada vez más extremos. Fijaros la última barra, que en este caso es la del 2023. El océano se está calentando, pero no todos los océanos o los mares se están calentando con las mismas tasas de calentamiento. De hecho, el Mediterráneo, y ahora ya nos acercamos aquí, está considerado un punto caliente de calentamiento. Y vemos que las tasas de calentamiento durante las últimas décadas en el mar Mediterráneo son, como podéis
ver aquí rápidamente, más de 3 veces superiores a las tasas de calentamiento del mar global, ¿no? Es decir, de los océanos, de la media de los océanos. Es decir, que estamos en una zona especialmente afectada por este calentamiento. Y dentro del Mediterráneo, además, vamos a tener zonas que aún se van a calentar o se están calentando a una tasa más rápida. Y aquí ya os muestro datos de Columbretes. Estos son datos anuales de temperatura de la superficie del agua de mar, desde 1991 hasta la actualidad. Esta serie de temperatura superficial del agua de mar es una de las series más largas que hay en el mar Mediterráneo. Son datos in situ. Los guardas de la Reserva Marina cada mañana toman este dato de temperatura y es una serie muy valiosa. Aquí vemos cómo estas medias anuales han ido subiendo y tenemos esta tasa de 0,42 grados por década. Esto quiere decir que en las últimas 3 décadas la media de la temperatura anual del agua en Columbretes ha subido casi 1,3 grados, que realmente es mucho. En este contexto de calentamiento del agua, ¿cómo está afectando, ¿no? ¿Qué está ocurriendo en los ecosistemas marinos? ¿Cómo están reaccionando a este aumento de temperatura? Esto es lo que hoy os quiero mostrar, hacer un resumen un poco de lo que conocemos en este sentido, haciendo además, tomando como ejemplo los estudios que realizamos en la Reserva Marina de las Islas Columbretes desde hace ya más de 20 años. Aunque son ejemplos muy locales, las Islas Columbretes las tenemos aquí delante, tenemos que tener en cuenta que esta zona está considerada como un laboratorio, una zona centinela de cambio global a nivel internacional. Estos resultados que obtenemos en Columbretes, al tratarse de una problemática global, son extrapolables a otras muchas zonas del Mediterráneo. Es decir, que aunque pongamos ejemplos muy concretos de este sitio, nos tenemos que hacer una idea que lo que hoy voy a mostrar aquí no solo ocurre en Columbretes, sino que ocurre en la mayoría de las costas del mar Mediterráneo. Me imagino que la mayoría de vosotros y de vosotras conocéis, ¿no? O habéis oído hablar sobre las Islas Columbretes. Son un archipiélago de origen volcánico, unos islotes muy pequeños que están aproximadamente a 60 kilómetros enfrente de la costa de Castelló. Aquí vemos L'Illa Grossa, que es el islote más grande. Es donde tenemos el faro, es donde está la casa donde viven los servicios de vigilancia de la Reserva Marina y de la Reserva Natural. Y es aquí donde realizamos, ¿no?, los estudios que voy a ir mostrando. Antes de entrar en el tema del impacto del cambio climático, quiero hablaros un poco también sobre la Reserva Marina de las Islas Columbretes y un poco un resumen del tipo de hábitats y el tipo de organismos que habitan en estos fondos marinos para luego que podáis entender mejor lo que voy a ir explicando después. La Reserva Marina de las Islas Columbretes, que protege los fondos, la parte sumergida del archipiélago, se crea en 1990 y está gestionada por la Secretaría General de Pesca. De cara a los estudios que realizamos nosotros, es muy interesante y muy importante que esto sea una reserva marina. ¿Por qué? Porque es una zona protegida. Esto hace que podamos estudiar los efectos del cambio climático olvidándonos de interferencias, de otros posibles impactos que hay en otras zonas de costa. Por ejemplo, impactos de sobrepesca, contaminación directa, construcción masiva del litoral. Todo esto no existe en Columbretes. Entonces, es relativamente fácil en este sentido poder estudiar solo los impactos del cambio climático sin interferencias. Luego, además, al ser una zona protegida, los ecosistemas que tenemos en Columbretes son lo más parecido que hay a los ecosistemas que existían en el Mediterráneo antes del impacto de la actividad humana. Es decir, son ecosistemas que están sanos o relativamente sanos. Hoy en día en el Mediterráneo es difícil encontrar un ecosistema realmente sano, pero bueno, es, digamos, los ecosistemas mejor conservados que podemos tener.
Y esto es también muy interesante de cara a los estudios que realizamos, porque son ecosistemas de referencia. En Columbretes, igual que ocurría en la mayoría de partes del Mediterráneo, los fondos someros, las partes más superficiales, están dominados por bosques de algas. Este es el aspecto, todas estas fotos son de Columbretes. Este es el aspecto que tienen los fondos someros, es decir, estamos hablando pues, más o menos de 15 metros de profundidad hacia superficie, dominados por este tipo de algas. Estas algas forman un bosque, y sería un bosque equivalente a los bosques que conocemos en tierra, es decir, bosques con árboles. Pues en el medio marino son las algas, este tipo de algas, las que forman estas estructuras, estos bosques en aguas superficiales. En esta zona superficial, y muchas veces entre estos bosques de algas, encontramos también algunos corales, en este caso este coral, la Cladócora cespitosa, de la que luego hablaremos más en detalle, pero que nos acordemos que está en esta parte más superficial. Los corales son colonias formadas por muchos animales pequeños, que son los pólipos, y que se juntan para formar estas grandes colonias, es decir, son colonias de pequeños animales. Y si bajamos en profundidad, a partir de unos 30-35 metros, encontramos en Columbretes lo que llamamos el coralígeno. Aquí las algas ya no están presentes de forma masiva, ¿no?, como encontrábamos en superficie, sino que tenemos una comunidad dominada por organismos calcificadores, organismos que generan esqueletos de carbonato cálcico, corales, también esponjas y las gorgonias. Las gorgonias, que son también, podríamos decir, una especie de coral, como si fuera un coral blando, y también son colonias formadas por muchos individuos de pequeño tamaño, por muchos pólipos. Fijaros que la estructura de un bosque de gorgonias es precisamente un bosque, y en el mar es muy curioso porque encontramos bosques de animales. Es decir, esto realmente son animales, pero tienen esta estructura ¿no?, tridimensional, que sería equivalente a lo que nosotros conocemos en tierra como un bosque. ¿Qué tienen en común estas tres especies o estos tres grupos, ¿no?, que acabo de presentar? Que son especies estructurantes. Esto quiere decir que son especies que le dan una tercera dimensión al hábitat. Es decir, tienen estas estructuras, otra vez, ¿no?, repito, como bosques, estas estructuras que favorecen que haya otras muchas especies que pueden vivir en estas zonas gracias a que tenemos algas, corales o gorgonias. Bien porque las utilizan para refugiarse, se esconden debajo, o como zona de reproducción, o luego los depredadores que acuden a estos bosques a alimentarse. Por lo tanto, cuando perdemos alguna de estas especies, no es solo qué pena, ¿no?, que desaparecen las gorgonias que eran tan bonitas, no, es decir, hay cientos de especies que se van a ir con las gorgonias, porque las necesitan para poder vivir en estas zonas. Y luego hay algo común también entre estos tres grupos, y sobre todo los corales y las gorgonias, y es que son especies muy longevas. En Columbretes hay colonias de Cladócora que tienen seguro más de 200-300 años, y las gorgonias, cuando llegan aproximadamente a una longitud de 1 metro, sabemos que tienen alrededor de 100 años de antigüedad. Es decir, que también son un patrimonio natural importante. Si perdemos una colonia de 300 años de Cladócora, pues bueno, tardaremos 300 años, si es que se vuelve a sentar una larva, en tener una colonia parecida. Y bueno, es difícil hablar de Columbretes sin mostrar alguna foto de meros y langostas. Así que aquí están los meros y las langostas, y aprovecho una vez más para insistir en que todas estas especies están donde están gracias a que están estas especies estructurantes, estas especies que son clave en el ecosistema, y que mantienen esta biodiversidad que
entre la que también tenemos especies emblemáticas, especies comerciales, etcétera. Es decir, que realmente juegan un papel muy importante en el ecosistema. Paso ya a hablar de la temática del cambio climático. Quiero presentar aquí este trabajo. Este trabajo me lo encargó la Oficina Española de Cambio Climático en el 2016. Pongo aquí también el título por si alguien tiene interés en profundizar más en el tema o tratar otros aspectos del cambio climático que no tratemos hoy. Es un trabajo que simplemente buscando por el título en Google aparece, está en la página web del Ministerio, el PDF, y es un trabajo asequible que recopila toda esta información y yo creo que si alguien tiene más interés puede consultar. Lo que hicimos aquí fue recopilar toda la información que había sobre impactos del cambio climático, tanto a nivel físico-químico en el ambiente marino, como a nivel ecológico o biológico. Y como veis, bueno, aquí pongo algunos de los principales temas que se incluyen, pero veis que marco en rojo el tema del aumento de la temperatura y las mortandades masivas, que es en lo que centraré prácticamente toda la charla que viene a partir de ahora. Y es porque es el impacto más evidente y más claro que tenemos en esta zona. Es lo que venimos detectando desde hace muchos años, con unos impactos muy claros y que además son recurrentes. Y aquí tenemos el primer incendio. ¿Os acordáis la primera diapositiva que ponía? Aquí tenemos el primer incendio, esto es el verano del 2003. En ese momento se describe como el verano más caluroso desde 1500. No sé si recordáis este verano, pero fue un verano terrible. Además, fue el primer verano con una gran ola de calor. Este verano produjo una mortandad de organismos marinos en todo el Mediterráneo noroccidental, desde las costas españolas hasta Italia. ¿Qué organismos mueren en este evento? Son organismos que llamamos bentónicos y sésiles, es decir, son organismos que viven fijos a la roca, que viven fijos al sustrato y que no pueden escapar. No es un pez tiene capacidad de movimiento, puede bajar a zonas profundas más frescas o migrar a zonas más frescas, ¿no? si tiene esta capacidad. En este caso, estos organismos, corales, gorgonias, esponjas, no pueden moverse y realmente acaban cocidos en este agua que aumenta de temperatura de forma tan exagerada. Pues esto ocurre en el verano del 2003, pero luego ha ocurrido de forma recurrente desde este momento. Y por eso digo que es una diría yo, la problemática asociada al cambio climático y al aumento de la temperatura más evidente y más clara y que llevamos detectando ya desde hace más de 20 años. Es en este momento cuando empieza un poco toda esta historia en Columbretes y nos damos cuenta que hay que registrar, ¿no?, la temperatura. Ya tenemos esta serie de datos que he presentado al principio, desde 1991, de agua superficial una vez al día, pero decidimos instalar más termómetros, en este caso termómetros digitales, que nos den una imagen más precisa de lo que está ocurriendo en el agua, en la columna de agua. Así instalamos termómetros en distintas zonas de la reserva, entre 5 y 40 metros de profundidad, y además con una frecuencia de toma de medida horaria. Entonces esto nos da una resolución muy alta y una precisión importante que nos permite poder trabajar con estos datos de temperatura también a la hora de ver qué efectos tienen sobre los ecosistemas. Estos son datos de Columbretes. Este gráfico intenta un poco mostrar los datos como los que veíamos al principio. ¿Os acordáis con las anomalías negativas en azul? Es decir, en este caso son datos de verano. Estos son veranos, si lo vemos en azul son veranos que son más frescos que la media. Si los vemos en tonos rojizos y apuntando hacia arriba son veranos que son más calurosos que la media. Aquí fijaros
Aquí tenemos el 2003, que ya hablábamos, como este verano que de repente ¿no? aparece y es tan caluroso, pero fijaros que en la década de los 90 la temperatura superficial del agua de mar en Columbretes era fresca. Tenemos estas anomalías, estos colores en azul, las anomalías negativas. Pero fijaros que nos viene el 2003 con este aumento de la temperatura exagerado de casi 2 grados de media este verano. Aquí vemos la anomalía, es decir, nos está dando cuánto más caliente es este verano respecto a la media. Pero fijaros que luego, a partir de ese momento, la norma es que tengamos olas de calor, la norma es que tengamos agua anormalmente caliente en las Islas Columbretes. Es decir, son olas de calor recurrentes y esto es el 2022. Es decir, luego hablaré un poco más de aquí, ¿no? Pero, es decir, fijaros en esto, cómo cambia la tendencia. Y este 2003, en Columbretes, también tiene este impacto de mortandad masiva, de incendio debajo del agua, que acaba afectando a muchas especies. Empiezo más de profundo a superficie y vuelvo a las gorgonias, estas colonias ¿no? que forman estos bosques animales que comentábamos al principio. Pues en el 2003 y después en los años que vienen, no solo en el 2003, sino también ocurrió en los años siguientes, las gorgonias que estaban en la parte más superficial de su distribución, es decir, entre 30 y 35 metros de profundidad, que es donde empiezan a aparecer en Columbretes, pues en esta parte superficial las gorgonias de Columbretes empiezan a morir, un año tras otro. Aquí veis esta imagen, esto, no sé si lo llegáis a apreciar, es una única gorgonia superviviente. En esta pared todo lo que vemos alrededor son esqueletos de gorgonias muertas, que ya han sido colonizadas por otros organismos, pero están muertas. Y esta zona, esto es el Murall del Cementeri, esto está al norte de la Reserva Marina. Esta población la estudiamos en el 2001, antes de la mortandad, y está descrita como la población de gorgonia roja más importante del Mediterráneo, con una mayor biomasa y una densidad de colonias centenarias, de gorgonias centenarias, que también era única. Pues bueno, la parte superficial de esta población acaba muriendo. Esto es un detalle ¿no? qué ocurre con estas gorgonias. Este color más amarillento que vemos aquí es el esqueleto al desnudo, ya ha desaparecido el tejido. Y bueno, esto es lo que ocurre, lo que hemos detectado en base a, que es lo que comentaba ahora, ¿no? En base a una serie de parcelas que marcamos en el 2001 para seguir esta población. Después, en el 2009, como podéis ver aquí, después de varios eventos de mortandad, prácticamente han desaparecido. Y de hecho, estimamos que el 92% de la biomasa entre 30 y 35 metros de profundidad de estas gorgonias desaparece entre el 2001 y el 2009. Que esto quiere decir que en Columbretes sigue habiendo gorgonias a más profundidad, pero la parte superficial de su distribución ha desaparecido, ya no existen. Digamos que están extintas en esta parte. ¿Qué ocurre? No solo desaparecen estas gorgonias, sino que además no se recuperan. Esto es una foto de este verano, del 2023, hecha exactamente en el mismo sitio. Y si os podéis fijar, todo esto ha desaparecido, estos esqueletos muertos acaban rompiendo, acaban cayendo, y tenemos una pared prácticamente pelada. Y aquí no solo han desaparecido las gorgonias, sino que ha desaparecido todo lo que había, toda la riqueza que había asociada a estos bosques. Fijaros, este es el aspecto que tenían antes, ¿no? Estas zonas. Por enseñaros un poco, ¿no?, cómo se comporta la temperatura del agua a esta profundidad, estos son datos de Columbretes, desde 5 metros hasta 40. He tomado 2 años como ejemplo, estos serían datos del 2010, y vemos aquí los meses del año. Entonces estamos viendo cómo
tenemos esta masa de agua caliente en rojo, ocupando prácticamente los meses del verano, y vemos como esta masa de agua caliente, en este caso en el 2010, llega pues bueno, hasta casi 25 metros de profundidad. Eso quiere decir que en este caso estas gorgonias de las que hablábamos están en aguas frescas, y realmente solían estar, hasta que empiezan estas olas de calor, en aguas frescas, que es lo que además a esta especie le va bien. Claro, cuando empezamos a tener veranos como este que vemos aquí, fijaros ahora, esta masa caliente que aquí queda restringida a zonas más someras, a finales del verano, principios del otoño, acaba profundizando y ya nos alcanza esta zona donde están las gorgonias. Fijaros que aquí pasan de repente a estar a temperaturas de prácticamente algunos días 25-26 grados y durante bastante tiempo. Y esto es lo que acaba con estos organismos que no están acostumbrados a esta temperatura tan alta. El otro coral que os comentaba, un poco más, subimos un poco hacia superficie, a zonas más someras, es la cladócora, ¿vale? La madrépora mediterránea, la cladócora cespitosa. Es una especie muy interesante porque es el único coral que tiene capacidad para formar arrecifes en el mar Mediterráneo, es decir, es el coral más parecido que tenemos a los corales tropicales, ¿no?, que hemos visto tantas veces en la tele. Y es una especie que en el mar Mediterráneo, esto lo sabemos por el registro fósil, llegó a construir grandes arrecifes kilométricos que ocupaban la costa. Hoy en día esto ya no existe y de hecho es raro encontrar grandes colonias de este coral, y hay dos zonas ahora mismo en el mar Mediterráneo donde podemos encontrar este tipo de formaciones, mini arrecifes y colonias, gran densidad de colonias de gran tamaño. Una de estas zonas es en Croacia, en el mar Adriático, y la otra es en Columbretes, en Lilla Grossa. De hecho es muy curioso porque esta población se concentra en la bahía de Lilla Grossa, en este cráter, y calculamos que hay 3.000 metros cuadrados de superficie ocupada por este coral dentro de la bahía. Esto es como si cogiéramos todas estas colonias de coral y las juntáramos, nos ocuparían aproximadamente 2 piscinas olímpicas. Realmente es una superficie de coral excepcional para el contexto actual de esta especie en el Mediterráneo. Bueno, vuelvo a esta primera gran ola de calor del 2003, y como es de esperar en aguas superficiales, la temperatura aún sube más y este coral acaba muriendo también. Vemos aquí en este caso es este color blanco el que nos está marcando que el coral está muerto, porque ha perdido el tejido que lo cubre y que le da el color, ¿no?, este color así pardo verdoso, y acabamos viendo el esqueleto limpio, ¿vale? En el momento recién muertos tienen este aspecto tan blanco. Pues en el 2003 tenemos la primera gran mortandad de cladócora, y solo en este verano desaparece 1/4 de la población de columbretes. El 25% de la superficie que ocupaba el coral acaba muriendo por culpa de este aumento de temperatura. Y ahora os explicaré que estas colonias luego las vamos siguiendo año a año y vemos que no hay recuperación. Durante los primeros años que vamos siguiendo no vemos recuperación. Eso quiere decir que estas partes muertas continúan muertas en los años siguientes. ¿Cómo trabajamos con este coral? A partir más o menos de este momento, el 2003, bueno, realmente empezamos un año antes, en el 2002, marcamos 250 colonias de este coral en Columbretes, y lo que hacemos anualmente es ir a este transecto y colonia por colonia la revisamos, realizamos una foto, anotamos si hay algún tipo de impacto, etcétera. Esto lo venimos haciendo pues, más de 20 años, año a año, y esto nos da una información muy detallada de lo que está ocurriendo, no solo por aumento de la temperatura, ¿no?, sino otro tipo de problemáticas también, como las especies invasoras, por ejemplo. Aquí os he puesto un ejemplo, esto es la colonia número 100 del transecto, y bueno, si os fijáis, en el 2011 se ve afectada por uno de estos eventos de mortandad. Repito, no solo ocurren en el 2003, sino que vienen ocurriendo de forma recurrente a partir de ese momento.
pues por ejemplo en el 2011 sufre mortandad, en el 2013 esta parte muerta está siendo ocupada por algas invasoras, que luego trataré brevemente. Es decir, que tenemos una información muy detallada de la vida durante todo este periodo de cada una de estas colonias. Esto, junto con los datos de temperatura, nos permite, en este momento, este trabajo salió aproximadamente, ya llevábamos 10, 11 años de estudio de este coral, nos permite describir por primera vez en el Mediterráneo esta asociación, ¿no?, esta relación entre el aumento de la temperatura y la muerte de estos organismos, ¿no? Es decir, esta respuesta a largo plazo en la que vemos que en el momento que tenemos un verano normalmente caluroso, a partir del 2003, los corales mueren. Pero esto no es, esta asociación, es decir, la anomalía térmica y muerte de coral, no es lineal, es decir, no siempre ha ocurrido de la misma forma. De hecho, este año, el 2022, que si os fijáis, incluso llega a ser más caluroso que el 2003, sobrepasando una anomalía térmica de 2 grados, es decir, 2 grados más caliente que la media que tenemos en la serie histórica, vemos que este verano, que hubiéramos esperado una mortandad de cladócora espectacular, muy alta, sin embargo no. Es decir, ha habido mortandad, pero ha sido baja para lo que esperábamos. Y aquí es posible que estemos frente a algún tipo de proceso de adaptación de esta especie muy a largo plazo, y es algo que estamos estudiando, y esto es un proyecto que hemos empezado ahora hace poco, que se centra en estudiar estos procesos que le dan a estas especies resiliencia frente al cambio climático. Bien por este tipo de procesos de adaptación que les ofrecen, ¿no?, también esta resistencia, o bien por procesos de recuperación, como el que os voy a explicar ahora a continuación. Si recordáis, os comentaba que no detectábamos una recuperación, ¿no?, de estos corales después de esta mortandad masiva. Y de hecho era así. Durante los siguientes años que volvíamos a las mismas colonias, las partes muertas seguían estando muertas. Sin embargo, después de estos 10, 11 años de la primera parte del trabajo, nos llevamos una grata sorpresa, y es que empezamos a ver colonias que en un principio habíamos dado por muertas al 100%, empezamos a ver que tenían superficie, que tenían partes que estaban vivas. Aquí os pongo un ejemplo de una de estas colonias. Veis en el 2006 blanca, quiere decir, vemos el esqueleto, ha muerto. En el 2010 ocupada por algas, en este caso además esta alga roja es una alga invasora, ocupada por algas. Las algas no crecen sobre los corales si están vivos, es decir, están creciendo sobre la superficie muerta del coral. Pero fijaros en el 2017 cómo hay partes que están vivas. No sé si llegáis a apreciar estas partes así más amarillentas. Esto está vivo, y aquí incluso hay una parte viva, pero que ha vuelto a morir, ¿no? Vemos aquí que tiene esta parte blanca. Esto lo vemos casi en un 40% de las colonias que habían muerto completamente, que teníamos registradas nosotros en el transecto como muertas al 100%. Esto, la verdad es que lo detectamos gracias a que en nuestro transecto permanente seguíamos revisando siempre las mismas colonias, aunque estuvieran muertas al 100%. Os aseguro que la tentación de saltarte esa colonia y irte a la siguiente, en otoño, cuando el agua está fría, tienes ganas de ir al baño, llevas 1 hora y media en el agua. Yo no sé cómo seguimos revisando estas colonias, la verdad, pero bueno, el caso es que por suerte seguimos revisándolas y detectamos este proceso que luego hemos estudiado más en detalle y que se llama rejuvenescencia. Ahora os explicaré, este nombre no se lo pusimos nosotros, esto viene de los paleontólogos que estudian los fósiles de corales. ¿Y qué ocurre en estas superficies muertas de coral? Detectamos que solo algunos pólipos de algunas colonias reducían su tamaño de forma exagerada. No sé, esto es un pólipo sano, normal, rodeado de otros pólipos vivos. Aquí, si os fijáis, todo esto está muerto, pero ¿veis aquí? O aquí, es un pólipo que ha reducido mucho su tamaño y que se esconde dentro del esqueleto, ¿no? El esqueleto hace como una copa, un cáliz, y se esconden aquí. Lo que hacen
dentro del cáliz, es esperar que el evento de estrés, el aumento de temperatura, pase para después volver. Es decir, tenemos, bueno, no hace falta que entremos mucho en detalle en las imágenes, pero tenemos un impacto por temperatura, los pólipos se hacen pequeños, se esconden, esperan, cuando las condiciones vuelven a estar más o menos que a ellos les van bien, aumentan otra vez su tamaño hasta que adquieren el tamaño normal y empiezan a reproducirse de forma asexual. Esto quiere decir que empiezan a dividirse en una serie de pólipos hasta que poco a poco acaban recubriendo las partes de la colonia que estaban muertas, incluso echando a las algas y a otros organismos que se habían asentado encima. Hay que darse cuenta que esto es un proceso muy lento. Entre aquí y aquí han pasado 11 años. Esta especie crece de forma muy lenta también. Es decir, que es una estrategia de supervivencia que les da cierta capacidad de recuperación, pero esto es limitado. Ahora os explicaré un poco más. Es muy interesante porque os comentaba, ¿no?, que este nombre de rejuvenescencia se lo dan, es un proceso que esta nomenclatura se la dan los paleontólogos, y esto es porque estaba descrito en corales fósiles que existieron hace 300 millones de años en el Paleozoico. Estos corales, que son del orden rugosa y que están extintos, no existen en la actualidad, eran los únicos en los que se había observado este proceso. No se conocía en organismos vivos en la actualidad, en corales actuales. Es decir, se describe en una época que los mares tenían esta pinta que vemos aquí. Claro, este descubrimiento sí que tiene cierta repercusión internacional, pero claro, empezamos a ver este tipo de titulares, ¿no?, que los corales sobreviven al cambio climático, que están resucitando, es decir, un optimismo exagerado, realmente, porque como os comentaba antes, es un proceso que permite que haya cierta recuperación, pero si hacemos unos números rápidos de cuánto recupera este coral a través de la rejuvenescencia frente a cuánto muere, vemos que es un 1,6 recuperación media anual por rejuvenescencia, y la media de la mortandad que hemos tenido durante estos últimos 20 años ha sido de más del 5%. Es decir, que estas estrategias sí que dan cierto optimismo, porque vemos que estos organismos tienen capacidad para recuperarse. Si bajamos nosotros el ritmo y los impactos ceden, tienen capacidad para recuperarse. Es decir, pero tampoco es algo que ahora pensemos, ¿no?, que no pasa nada, podemos seguir con lo que estamos haciendo porque total, los organismos van a aguantar y se van a recuperar. Si a mí alguien me hubiera preguntado en el 2003 si seguiríamos teniendo cladócora en Columbretes 20 años después, yo creo que hubiera dicho que no, porque en un año murió el 25% de la superficie de coral en Columbretes. Yo pensaba, es que nos vienen 3 años más como este o 4 y ya no hay cladócora. Pero sigue habiendo cladócora, por suerte sigue habiendo cladócora en Columbretes. En parte gracias a estos procesos que parece ser de adaptación y a este proceso que ya está descrito de recuperación, ¿no?, de supervivencia, pero también gracias a que es una zona protegida y libre de otros impactos, ¿no?, que les dan un poco de aire a estos organismos para poder aguantar frente a estos impactos del cambio climático. Y aquí quería mostraros esta imagen de National Geographic. Estos son las Line Islands en el Pacífico, y este buceador que vemos aquí trabajando en su transecto es Quique Ballesteros. Quique Ballesteros trabaja en el CEAP, en el Centro de Estudios Avanzados de Blanes, del CSIC, y participa en nuestros estudios en Columbretes desde hace muchos años, año a año. ¿Y por qué os muestro esta imagen? Este arrecife de coral, en una de las primeras campañas que hace National Geographic en esta zona, encuentran que había tenido un impacto muy importante por lo mismo, por estos aumentos de temperatura. Unos años después vuelven y se encuentran con esta imagen, es decir, que lo que ellos esperaban volver a ver hecho un desastre, ¿no?, porque había tenido este impacto tan importante,
ven que estaba recuperado, no al 100%, había algunas especies que habían cambiado, pero había una recuperación muy importante. Y en este caso también, digamos, comentan, o en el estudio se dice que una de las principales causas es también que es una zona protegida. Es decir, que tenemos que tener claro que conservar y proteger estas zonas es una de las herramientas principales que tenemos para dar respiro a todas estas especies frente a estos impactos globales. Y me gustaría dar unas pinceladas sobre otras temáticas asociadas a lo que llamamos el cambio global, porque dentro del cambio global no solo se incluye el cambio climático, sino que tenemos otras problemáticas globales, como serían, por ejemplo, las especies invasoras, y luego también la acidificación, que en el caso de la acidificación sí que está asociada a la misma causa que el calentamiento, y es que el aumento de CO2 en atmósfera. Las especies invasoras no tienen por qué, la problemática de las especies invasoras no tiene por qué estar asociada siempre directamente al cambio climático, porque los vectores de introducción de especies invasoras están relacionados pues, con el tráfico marítimo, con la comercialización de ciertas especies. Ahora, es verdad que hay algunas especies invasoras de origen tropical que se pueden ver favorecidas si el aumento de la temperatura en zonas como el Mediterráneo se da, ¿no? Es decir, porque se van a ver favorecidas al estar a temperaturas más altas. En Columbretes no solo trabajamos temas de calentamiento, que es lo que he estado explicando hasta ahora, sino que tenemos otra serie de estudios a largo plazo, relacionados también con especies invasoras y acidificación, que contribuyen, ¿no?, a este laboratorio o a esta zona centinela de cambio global que son las Islas Columbretes. Y luego tenemos que tener en cuenta que no son procesos aislados, hay sinergias entre estos distintos impactos. Sinergias quiere decir que el efecto que producen es mayor cuando, luego veremos algún ejemplo, cuando por ejemplo tenemos calentamiento junto con especies invasoras. El mar Mediterráneo también es un punto caliente de especies invasoras. Se estima que hay alrededor de 1000 especies introducidas en el mar Mediterráneo y Columbretes no se ha salvado de esto. Aquí tenemos dos ejemplos. Estas son, digamos, las primeras especies con carácter invasor importante que detectamos en Columbretes, y esto fue en el 2006. Son dos algas, una alga verde, la caulerpa, una alga roja, la lofocladia, y tienen una capacidad de invasión muy importante. Esto es un fondo somero en Columbretes, podéis ver todo lo que se ve. Es este alga roja que os mostraba antes, es lofocladia. Imaginaros el impacto que tiene, no solo a nivel de paisaje, es decir, simplemente mirando así sabemos que aquí está pasando algo raro, sino que os podéis imaginar el impacto que esto tiene también sobre las comunidades autóctonas, sobre los organismos que estaban, ¿no?, en estas zonas. Las especies invasoras las estudiamos allí desde este momento, desde el 2006, año a año, una serie de transectos a lo largo de toda la reserva marina, cubriendo distintas profundidades y distintos tipos de hábitat, y además también trabajamos con colectores de larvas. Estos colectores en un principio los empezamos a utilizar para ver el reclutamiento de la nacra, este molusco gigante que tenemos aquí, pero llega un momento que empezamos a ver que nos es muy útil para detectar de alguna manera, alerta temprana de la llegada de especies invasoras a Columbretes. Y en este caso, además, os pongo el ejemplo, detectamos en el 2020 dentro de estos colectores esta ostra, esto es una ostra perlífera, que tiene su origen en el Indo-Pacífico, y nos aparecen estos colectores en el 2020. Sorpresa, nadie se esperaba una ostra perlífera dentro de los colectores de nacra. Y de hecho no la habíamos detectado aún en el medio, no la habíamos detectado aún fijada al sustrato rocoso, ¿no? Eso ha ocurrido en el 2023. Este verano es la primera vez que vemos un ejemplar de esta ostra perlífera en nuestros transectos de invasoras. Es decir, que 3 años antes los colectores ya nos habían avisado de que las larvas, a través de la corriente de esta especie, nos estaban llegando a Columbretes. Esta foto es impactante
porque no solo tenemos la hosta perlífera, todo este plumero que veis aquí de color rosáceo es el alga invasora que os comentaba antes, la Lophocladia. Y luego hay otra problemática que no entraré hoy en detalle, pero esto es una nacra. Las nacras han desaparecido prácticamente del Mediterráneo por culpa de una enfermedad. Es decir, que en esta imagen tenemos toda esta problemática en una, ¿no? Es decir, especies invasoras, enfermedades, y bueno, creo que es algo que ilustra muy bien lo que está ocurriendo. Y luego además comentábamos que pueden haber sinergias, ¿no? Y de hecho hemos detectado sinergias entre el estrés causado por el aumento de temperatura y la presencia de ciertas algas invasoras. Si tenemos presencia de los dos estresores, puede aumentar en corales y en gorgonias las tasas de mortandad por temperatura. Es decir, que tenemos que tener en cuenta también estos efectos sinérgicos. Y os quiero poner un último ejemplo de estas sinergias y de cómo el impacto sobre estas especies estructurantes, ¿no?, que comentaba al principio, tiene un efecto a nivel de toda la comunidad, ¿no?, a nivel de hábitat. Volvemos a estos fondos someros que explicaba al principio, los bosques de algas en Columbretes. Esta foto está hecha pues, aproximadamente a unos 3 o 5 metros de profundidad. Este es el aspecto que tenían habitualmente y que han tenido hasta hace poco, y este es el aspecto que tienen estos últimos años. Comparad el cambio. Esta foto está hecha exactamente en el mismo sitio. ¿Qué problema hay aquí? Aquí no solo nos ha desaparecido el bosque de algas. Por ejemplo, estos sargos. Fijaros lo que están haciendo estos sargos. Se están alimentando de todos los animalitos, de todos los invertebrados, caracolillos, etcétera, que vivían en el sotobosque de estos bosques de algas. Claro, en el momento que se nos van las algas, se nos van los invertebrados y nos desaparecen los sargos. Y de repente tenemos esto, un desierto prácticamente. Luego además hay otra problemática asociada y es que en estas zonas desprovistas de algas vemos además que hay una proliferación muy importante de erizos. Los erizos son herbívoros mayoritariamente, se alimentan de algas. Entonces, ¿qué ocurre aquí? Tenemos este efecto sinérgico, pensamos que las algas hayan desaparecido durante estos últimos años se debe a estas últimas olas de calor, como la del 2022, y a la presencia de estas algas invasoras que han acabado ocupando todo. En base a estos estresores nos desaparecen estos bosques de Cistoseiras. Cistoseira es el género de estas algas que los forman. Nos desaparece toda la comunidad, nos desaparecen los peces. ¿Y qué ocurre? Estos peces, como los sargos que veíamos antes, son los que se comen los erizos cuando son pequeños. Son los que controlan esta población de erizos. Entonces, se nos van los peces, nadie se come a los erizos empiezan a aumentar en tamaño y en densidad, en número, y aquí empieza un círculo vicioso, porque estos erizos son herbívoros y van a ir a comerse, si es que llega a sentarse alguna cistoseira de nuevo en la zona, los erizos se la van a comer. Entonces aquí ¿no? Tenemos este ejemplo de una sinergia, de un efecto en cascada por culpa de que nos desaparece una especie estructurante y luego además de estos círculos viciosos que se nos pueden añadir empeorando muchísimo la situación. Y ya para acabar, creo que es un tema interesante, sobre todo por el sitio que os voy a describir en Columbretes, dar unas pinceladas a la problemática de la acidificación. El aumento de CO2 en atmósfera, derivado de la quema de combustibles fósiles, también ha producido que parte de este CO2 se disuelva en el mar, produciendo una acidificación del agua. Esto es un problema global. Es verdad que las tasas de acidificación actuales no son como para que veamos un impacto directo tan claro, ¿no? Y hace tanto tiempo como el que vemos con el aumento de la temperatura, pero sí que se prevé que de cara a finales de siglo esta acidificación puede llegar a unos niveles que sí que pueden llegar a impactar a los ecosistemas.
¿Qué ocurre en Columbretes? En Columbretes hemos descubierto una zona donde el agua está acidificada de forma natural. No sé si os dais cuenta que hay un buceador que suelta burbujas porque está respirando, pero aquí, no sé si veis chorros de burbujas, esto es una zona donde tenemos surgencias de CO2 que salen del fondo marino. Esto es un proceso natural, es un archipiélago de origen volcánico. Pensamos que este puede ser el origen de estas surgencias de CO2. Y en esta zona, este CO2 produce una bajada de pH, una acidificación del agua y además un cambio drástico en la comunidad, en los organismos, en las especies que ocurren, ¿no?, que están en esta zona, como por ejemplo esto que vemos aquí. Esto es una laminaria, es una alga parda, que en el Mediterráneo ocurre a partir de 70-80 metros de profundidad y que en Columbretes, en esta zona, está a 40 metros. Esto es algo que no se había visto nunca, ¿no? Y está asociado a estas condiciones de acidificación en esta zona tan concreta, ¿no?, y tan especial. ¿Qué ocurre aquí? Hablábamos antes, ¿no?, de las gorgonias, del coralígeno, donde dominan los organismos calcificadores. Este es el tipo de comunidad que esperaríamos a 40 metros en Columbretes. Sin embargo, tenemos esto, una comunidad que está dominada por algas pardas. El agua, al ser ácida, no permite, primero, que estos organismos que tienen estructuras calcáreas, esqueletos calcáreos, se disuelven, si el agua está, ¿no?, estas estructuras se disuelven, si el agua es ácida. Y luego, además, en este medio, digamos, los ladrillos que utilizan estos organismos para construir sus esqueletos, que son los iones carbonato, no están disponibles en la medida que ellos los necesitan, ¿eh? Entonces, son organismos que no pueden existir en estas condiciones. Y esto nos está dando una ventana al futuro. Esto nos está dando la imagen de qué puede ocurrir en nuestros mares, qué tipo de cambios pueden ocurrir en nuestros mares si seguimos emitiendo en la tasa actual. Aquí vemos, estos son el escenario del IPCC, son proyecciones de cómo puede variar la acidificación, el pH, en el futuro si seguimos emitiendo, y vemos cómo un pH de 7,9 que encontramos en esta zona equivale a incluso antes de finales de siglo. Entonces, digamos que es una zona muy interesante para realizar estudios y tener esta visión a futuro de qué puede ocurrir, ¿no?, con estos organismos, con estas comunidades en estas condiciones. Un ejemplo es este caracol, la bolma rugosa. Lo encontramos en estas zonas de surgencia, viene de las zonas exteriores, entra porque hay algo ahí que le encanta, se alimenta en esta zona, corriendo el riesgo de que ocurra esto. Es decir, encontramos montones de conchas de este caracol parcialmente disueltas dentro de estas zonas de surgencias. Es decir, el impacto sobre este tipo de organismos es claro. Y ya acabo, unas pinceladas resumiendo un poco y con algunos mensajes que nos podamos llevar todos a casa. Primero, la importancia de estos impactos, la gravedad de los impactos. Aunque he dado ejemplos de recuperación, de adaptación, no nos tenemos que olvidar que los impactos son muy importantes. Estas mortandades están ocurriendo, siguen ocurriendo, y la mayoría de organismos tienen muy poca capacidad de recuperación. Luego, además, la variedad de respuestas es muy importante. Hemos visto que hay organismos que se pueden adaptar a cierta medida, que recuperan, otros organismos que desaparecen completamente, como el caso de las gorgonias, y que no han vuelto. Y luego, además, tenemos estos puntos de inflexión, como lo que explicaba con las algas, que son, las algas han aguantado todas estas olas de calor hasta los últimos años, y de repente tenemos este punto de inflexión que en cuestión de 2-3 años nos desaparecen, ¿no? Y claro, toda esta variedad de respuestas, que no siempre son lineales, crea una incertidumbre muy importante. Es muy difícil prever lo que va a ocurrir, ¿no?, cuando observamos esto. En este sentido, ¿no?, quiero también subrayar la importancia de establecer y mantener series de datos de larga duración, como las que he estado presentando hoy. En parte por esta incertidumbre, porque es decir, esta información realmente no la tendríamos si no hubiéramos estado 20 años siguiendo, ¿no?, estas especies en Columbretes.
Y bueno, es muy importante tener esta información a largo plazo. He de decir que no es sencillo mantener una serie de datos de más de 20 años. En España los proyectos de investigación duran generalmente entre 3 y 5 años, es decir, encontrar financiación para mantener 20 años de datos es muy difícil, ¿eh? Y gran parte de este trabajo ha sido muchas veces prácticamente voluntario de la gente que hemos ido participando por no dejar perder estos datos que estamos convencidos y sabemos que tienen mucha importancia y que pueden ser muy útiles. Y luego, esto lo he comentado varias veces también, la importancia de eliminar impactos. A nivel local podemos actuar, a nivel global es difícil, ¿no? Está claro que también hay que reducir emisiones, pero a nivel local esto sí que está en nuestra mano, poder intentar conservar al máximo posible estos ecosistemas. ¿De qué impactos estoy hablando? Sobre pesca, contaminación, construcción masiva del litoral, ¿eh? Tenemos ejemplos muy claros aquí. Es decir, crear reservas marinas, crear zonas protegidas y en las zonas que no estén protegidas intentar eliminar estos impactos al máximo posible para favorecer la resiliencia y la recuperación de estas especies. Hay ejemplos de recuperación. Si les damos margen y un poco de aire, sabemos que muchos de estos organismos tienen capacidad para recuperarse, pero nosotros tenemos que poner de nuestra parte, si no, esto no ocurrirá. Y bueno, acabo aquí. Sí que quiero agradecer, porque esto es trabajo de mucha gente que de una manera o de otra participa. Y quiero agradecer a la Secretaría General de Pesca, que son los gestores de la reserva marina, por autorizaciones, apoyo durante los trabajos. A los equipos de gestión y vigilancia, tanto de la Reserva Natural como de la Reserva Marina de las Islas Columbretes, a los guardas, algunos de ellos están hoy aquí también. Los que están en las islas me han dicho que están viendo la charla online, así que me alegro y les saludo también. Sin el apoyo de esta gente todo esto sería imposible. Es decir, este trabajo realmente es un trabajo de equipo y sin los guardas estando allí, primero agradecerles el trabajo que hacen de protección, pero luego además la ayuda que nos ofrecen cada vez que vamos. Por supuesto, a los investigadores que han participado en estos estudios y en especial a Quique Ballesteros, que veíamos antes en la foto, del CEAP, y a Cristina Linares de la Universitat de Barcelona, y luego a las agencias que en algún momento han financiado proyectos en Columbretes. Bueno, y con esto acabo y bueno, muchas gracias por vuestra atención y por haber venido. Pongo esta mejor. Tenemos unos 20 minutos de preguntas. Si alguien tiene una pregunta, Isidoro tiene el micrófono. No. Por aquí hay preguntas. Muchas gracias, Diego, por la presentación súper chula. La verdad es que te lo agradezco. Muy gráfica, muy bonita y un poco da miedo, un poquitín, pero bueno. Hay algo que no me cuadra. ¿Habéis considerado más variables aparte de la temperatura? Porque en función de, bueno, aparte de las sinergias que hablas con algas y demás y tal, alguna, porque, vamos a ver, viendo los datos de temperatura no me llega a cuadrar del todo. No veo unas variaciones tan elevadas y vemos, o sea, estáis viendo de alguna manera regeneración con temperaturas elevadas también, ¿vale? Entonces, normalmente los organismos marinos no son tan estenotermos, ¿vale? Incluso los peces son muy permisivos a la temperatura cuando no lo necesitan, pueden migrar de un lado a otro, como has dicho. Entonces, me sorprende esa estrictez en estas especies, pero sobre todo eso, que esas variaciones de temperatura me parece como si falta algo, no tengo los datos, no los he mirado. ¿Te refieres en general a todas sí. o en un dato concreto de...? No, por ejemplo, en la recuperación o en la mortandad de cladófora de las comunidades coralígenas, no veo esas variaciones. O sea, cuando hay un pico de temperatura, claro, ¿vale? Pero luego no recuperas temperatura para que baja abajo para
poder explicar eso, entiendo. O No, sea, pero, como si me las faltase anomalías alguna térmicas variable. las seguimos teniendo verano a verano. Es decir, este aumento drástico de temperatura, comparándolo con la media, lo seguimos teniendo. Claro, a eso me verano. refiero. Y entonces ves que, por ejemplo, hay recuperaciones. Sí, pero bueno, es lo que decía, es decir, las recuperaciones, la recuperación esta es muy llamativa porque es un proceso que no estaba descrito, etcétera, pero es nada, es decir, son realmente tasas de recuperación muy bajas y a muy largo plazo. Sí que es verdad que en general, en estos estudios que hacemos aquí, pero bueno, en esto hay mucha gente trabajando en el Mediterráneo, se toma como principal factor la temperatura, pero claro, no podemos excluir otros, es decir, que hay un origen multifactorial es seguro. Tomamos como principal factor la temperatura, pero claro, puede haber patógenos asociados. Por ejemplo, sabemos en Cladócora, y esto es algo, no he entrado en detalle, pero es algo que estudiamos ahora también, que es la alimentación. Es decir, si durante un evento de calor en verano, el problema que hay aquí es que el agua se estratifica y entonces donde hay alimento que es en aguas más profundas, este alimento ya no llega a los corales. Entonces, una vez se ha acabado todo el papeo que hay en la parte superficial, el impacto de la temperatura aún es mayor. Aumenta la respiración, el metabolismo y entonces sabemos que si en un verano, por ejemplo, entra, aunque sea un temporal puntual que nos pueda mover el agua y aportar alimento a estos organismos, esto les va a permitir aguantar más. Es decir, que aquí tenemos también este factor de nutrientes, por ejemplo, ¿no? Que puede dar cierta capacidad de resistencia. Es decir, que está claro que no es solo la temperatura. ¿Hay estudios que hayan intentado replicar eso en laboratorio? Claro, sí. Por ejemplo, o ese pequeño Hay aumento. muchos estudios de termotolerancia. De hecho, uno de lo que presentaba ahora de las sinergias entre algas y temperatura, estos son experimentos en acuarios, son experimentos de termotolerancia, y hay muchos experimentos, sí. Y además ahí, precisamente los experimentos, es uno de los primeros sitios que nos damos cuenta que nos falta información. Porque este coral, si tú le aumentas la temperatura, pero le das bien de comer, no se te muere. Entonces está claro que hay más variables y otras muchas que se nos escapan. Pero esto, claro, surge en este primer verano con tanto calor que ahí es cuando vemos claramente, ¿no? Y realmente después siguen muriendo cuando aumenta la temperatura. Sí. Muchas gracias, Diego. Yo, andando lo que decías tú, José Miguel, recordarte un poco que el 2022 es cuando se alcanza el riesgo histórico de temperaturas del Mediterráneo. Es decir, el 2022 es mucho más severo que el 2003. Sí. Entonces, si esa recuperación la sigues viendo, yo para mí me inclino a pensar que el hecho de ser una zona protegida ha tenido un papel fundamental en esas recuperaciones. De hecho, esto lo estamos viendo no solamente aquí, sino en otros puntos del Mediterráneo, ¿no? Es decir, 2023 se dice que es especialmente caluroso, pero en 2022, en agosto, precisamente el 8 y el 9 de agosto, se alcanzaron temperaturas de forma persistente por encima de los 30 grados. Entonces, yo realmente digamos que ahí la temperatura es fundamental, pero la calidad de agua por contaminantes y el tipo de medidas que quizá no estamos contemplando y que suponen unas aproximaciones realmente holísticas son las que nos dirán en qué medida contribuyen cada uno de estos factores, ¿no? Sí, yo estoy convencido también que esto tiene que ver y es lógico, ¿no? Si tú a estos organismos les quitas ciertos estresores, pues tienen más capacidad para aguantar. Aunque es verdad que no funciona para todos, porque las gorgonias no han vuelto. Las gorgonias siguen existiendo mucho más profundas, pero esta capa superior de gorgonias ha desaparecido. Estas no han vuelto. Buenas, Diego. Después de tantos años que te conozco ya, por fin te escucho. Entonces, nada, gracias por la presentación, antes que nada. Y me ha impactado mucho una imagen que has puesto con la variación de la termoclina de 2 años. Entonces, claro, como tenéis tanto registro de datos de temperatura con un segre temporal, también me gustaría saber esa variación interanual, cómo cambia entre verano e invierno. Porque, claro, tenemos un clima en que en el invierno tenemos una termoclina muy estable, pero en verano cambia dramáticamente. Entonces, claro, también esa variación interanual, ¿cómo afecta? Claro, a nivel estacional, digamos, dentro del año, bueno, sabemos que
que esto que hemos visto, esta masa de agua caliente que está en superficie, cuando empiezan los temporales de otoño e invierno, en condiciones normales de cualquier año, se mezcla, ¿no?, toda esta capa de agua y al final acabas teniendo prácticamente un perfil continuo de temperatura, es decir, casi tienes la misma temperatura a cero que en este caso a 40 metros de profundidad, ¿no? Es decir, esto sería un poco cómo cambia. Ahora, en cuanto a, por ejemplo, temperatura del agua, claro, aquí mostraba temperatura, ¿no?, las gráficas que mostraba eran de medias estivales del verano, pero está claro que la temperatura en invierno también ha subido. Y esto lo vemos también de forma muy clara, ¿no? Yo preparando la charla tenía varias gráficas, al final no podía meter todo, e incluso he pensado en poner alguna, ¿no?, en la que vemos también cómo cogía los meses más calientes y más fríos, que suelen ser agosto y febrero, para mostrar qué ocurre cada año. Y vemos claramente que en febrero la media de temperatura también ha subido. No sé si respondo a tu pregunta con esto. Bona vesprada, Diego. Moltes gràcies, en primer lloc, això per haver-nos regalat avui en Castelló una xerrada tan propera, sobretot per als que no som científics. Avui ens has parlat això del calentament, ens has parlat de les espècies invasores, de l'acidificació, però m'agradaria, tot i que, clar, el temps és el que és, un xicotet esbós sobre els microplàstics en columbretes. Potser no ho investigues, però què mos pots dir al respecte? Gràcies. Gràcies per la pregunta. Els microplàstics, sí, nosaltres no estudiem directament la problemàtica de microplàstics a columbretes, que estan presents, és segur, perquè estan a tot arreu. Sí que, per exemple, sí que he enviat mostres del sediment que trobem dins del corall, del sedimento que hay en el coral o alrededor, para analizarlo, a ver si encuentran microplásticos, y de hecho, como esperábamos, hay microplásticos. Pero nosotros no estudiamos este tema directamente allí. La presencia de plásticos en mar abierto es impresionante. Lo que sí que vemos nosotros allí, Lilla Grossa, la caldera, actúa como un colador. Allí cada vez que tenemos un temporal de noreste o de este, que es cuando entra el mar, y esto los guardas lo saben bien, aquello se llena de porquería. En este caso no microplásticos, sino macroplásticos. Se llena de bolsas y demás basura. Es un problema importante, pero nosotros no lo estudiamos directamente. Hay otros grupos que trabajan en esto. Muchas gracias por la presentación, muy buena. Yo quisiera saber cómo la principal importancia de mantener estos ecosistemas vivos, porque sí he visto el impacto que tienen sobre estos microorganismos, pero me gustaría saber cómo la principal, o que nos dijera la principal importancia de conservar este lecho marino. De conservar estos ecosistemas en general. Sí. Pues yo diría que primero porque es un patrimonio natural, es decir, es algo que ya de por sí debe existir y debe ser conservado. Y en segundo lugar, porque es que dependemos de ellos directamente. Aunque solo sea de forma egoísta, dependemos de que estos ecosistemas estén bien conservados. Bien porque podemos obtener alimento de ellos, o bien por otras muchas razones, ¿no?, que nos conciernen directamente al ser humano. Es decir, yo esto lo veo muy claro, ¿no?, que necesitamos conservar en general, no solo el medio marino, también en tierra. Buenas noches. Mi pregunta va orientada un poco al influjo que pueda tener la burocracia o la política en estos estudios. Es decir, ¿cuál es realmente el impacto, si es una externalidad negativa o positiva, la presencia de un elemento político en esto? Es decir, ¿cómo está participando, pues digamos, la Generalidad o una diputación frente a esto? O sea, ¿cuál es el aporte que se está dando? Porque claro, esto es algo que es muy sensible y desde el punto de vista incluso de la conservación del hábitat,
debe tener un punto neurálgico para estudiarlo desde esa arista. Entonces, esa sería mi pregunta. Entiendo que preguntas sobre todo por el apoyo a nivel nuestro de trabajo, de estudios, o a nivel de acción. Los dos. Sí, sí. Sí, bueno, en el caso de Columbretes tenemos la suerte que es una reserva marina y además es un ejemplo de reserva marina que funciona. Es decir, donde realmente se ha invertido en profesionales que cuidan el medio, que protegen, y se ha invertido realmente en la conservación y lo vemos, y es evidente. Es decir, que por esa parte yo sí que creo que al menos en el ejemplo de Columbretes, no siempre es así, pero en el ejemplo de Columbretes hay una inversión, sí que hay una inversión en conservación clara. Respecto al trabajo que hacemos nosotros, el tema de la financiación es un problema. Es un problema, y ya lo comentaba, que obtener financiación para estas series de datos es difícil. Y además hoy en día en los proyectos de investigación se busca siempre la novedad, que tú aportes algo nuevo, una idea nueva. Cuando tú les dices que vas a hacer lo mismo que llevas haciendo 20 años, dicen, ¿usted dónde va? ¿No? Esto ya lo sabemos. Entonces, pese realmente al jugo que le estamos sacando a estos datos, y que esto está reconocido a nivel internacional, realmente es difícil obtener financiación. Y no estoy hablando de estudios caros, porque realmente este tipo de trabajos que hacemos es para otras cosas que se hacen no es caro. Pero bueno, aquí sí que pienso yo que falta apoyo. Hay preguntas en YouTube, ¿no? Pues bueno, si no hay nada más, creo que nos podemos ir. Es buena hora para ir a tomar una cervecita o algo, ¿no? Sí. Vale, pues muchas gracias a todos por venir. T'ha agradat, sí. Sí, ostres, sí. Se nota, sí, quan desapareixen. Bueno, Miguel. Está genial. ¿Te ha gustado? Encantado. Y enhorabuena porque no veía una sala tan llena en una charla en Castellón. Vamos.